Gracias a Dios que podemos alabarle, gracias a Dios por mis hermanos y hermanas que prepararon esta alabanza. Vamos a orar para ahora entrar a la palabra de Dios. Les invito a que ahí en su lugar cierren sus ojos, inclinen su rostro y oremos a Dios. Padre Celestial, cuántas gracias te damos esta mañana de domingo de habernos permitido levantarnos. Tu palabra dice que tú eres el que da y quita la vida. Y si hoy tenemos vida es porque tú nos la das. Y tu palabra dice que todo lo que respira, alabe a Jehová. Y eso hemos hecho con nuestro canto y eso hacemos y debemos hacer cada día con nuestra vida. Y ahora queremos venir a la palabra de Dios, Señor. Tu palabra que nos edifica, que nos enseña, que nos exhorta, que nos instruye. Te pido en el nombre de Jesús, me des la gracia para compartirla con toda claridad, Padre Celestial. Que uses mi vida para llevar esta enseñanza de tu palabra y que cada uno de los que estén escuchando, Padre Celestial, tu Santo Espíritu les dé entendimiento, nos redarguya, nos enseñe, nos hable de manera personal lo que tú quieres decirnos como iglesia local, como creyentes que estamos en esta reunión, Padre Celestial, como hijos tuyos. Así es que ponemos este tiempo también en tus manos, bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Oramos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gracias a Dios, mis hermanos. Qué gusto saber que están allá, que ustedes nos ven, pero nosotros sabemos que están allá. Si Dios permite, el martes, lo voy a recordar al final, pero el martes vamos a tratar en el estudio de martes a través de una aplicación que se llama Zoom o probablemente Facebook, de hacer la reunión de estudio donde todos nos podamos ver. Ahí el martes en la mañana les aviso, pero qué gusto reunirnos, damos gracias a Dios, esperamos y oramos que la gracia de Dios, la fortaleza que Dios nos da, nos esté dando pues la paciencia para enfrentar estos días que estamos viviendo en medio de esta situación que pues para todos es difícil, pero que con la gracia y la fortaleza de Dios podemos seguir firmes y adelante y no dejando lo más importante después de adorar a Dios con nuestra vida, que es predicar a Jesucristo. No debemos por ninguna circunstancia dejar de predicar el mensaje del Evangelio. Prediquemos a Cristo, usemos las redes sociales, los medios electrónicos. Seguramente ahora hay mucha comunicación a través de estos medios con familiares para ver cómo están. Pues no dejemos de compartir el mensaje del Evangelio. Bien, vámonos directo a continuar con esta, es ya la sexta enseñanza sobre este Salmo 91. Yo les había dicho, es una serie pequeña. Yo creo que en adelante vamos a avanzar un poco más rápido. Hay cosas que son no propiamente repetitivas, pero hablan de lo mismo. Pero hoy vamos a avanzar, vamos a darle lectura a los 3 versículos que ya hemos visto y estudiado y al versículo 4 que veremos esta mañana. Dice la palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Bien, creo que ya quedó establecido, quienes nos están escuchando por primera vez, incorporándose a esta serie, de la cual esta es la sexta enseñanza sobre el Salmo 91. En la primera enseñanza, en el Salmo 91:1, dejamos en claro que las promesas de bendición, de vida eterna, de protección, de seguridad que Dios da, no son para todos. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, bendecirlos, darles la gracia de la vida eterna, pero estas bendiciones son, Salmo 91:1, para el que habita al abrigo del Altísimo. Y ahí explicamos en la primera enseñanza
qué significa habitar al abrigo del Altísimo, y pues entendemos que es una persona que ha nacido de nuevo, que arrepentida de sus pecados ha entregado su vida a Jesucristo como Señor y Salvador. Solamente a través de Cristo, lo sabemos, nos podemos acercar a Dios. Jesucristo dijo en Juan 14:6 que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie vendría al Padre si no es por Él. La Biblia dice en 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces de ahí parten todas las bendiciones de vida eterna, de perdón de pecados, su paz, su provisión, su cuidado, todo lo que estamos aprendiendo en este Salmo 91. Y luego veíamos también el versículo 2 del Salmo 91, donde ahora podemos tener una comunión con Dios y decirle a Dios que es nuestra esperanza, y decirle a Dios que es nuestro castillo, nuestra fortaleza, decirle a Dios mi Dios, porque es un Dios cercano, personal, decirle mi Dios en quien confiaré. Y a partir del versículo 3 decíamos que comienza el salmista a hablarle a sus oyentes de lo que Dios promete para quien habita al abrigo del Altísimo. Salmo 91:3, que es el que vimos hace 8 días, dice la palabra de Dios: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Esto, repito, ya lo vimos hace 8 días, pero vamos rápidamente a repasar. Comienza el Salmo 91:3 pues de una manera muy gráfica, ¿verdad? Haciendo uso de la metáfora, el Señor, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, dice: Él te librará del lazo del cazador. La palabra librar, veíamos del hebreo natsal, habla de defender, habla de proteger, salvar, arrebatar. En este caso dice del lazo del cazador. Y estudiábamos que es el que pone trampas, el que te quiere cazar, el que te quiere atrapar. Literalmente hace alusión a los que atrapaban pájaros con trampas. Los pajareros se llamaban. Entonces, esta es una promesa de Dios, el omnipotente, el Shaddai, como estudiamos en las primeras enseñanzas, que te promete a ti y me promete a mí, como hijos de Dios que habitamos al abrigo del Altísimo, nos promete defender contra cualquiera que quiera dañarte, a ti o a mí o a cualquier creyente. De manera literal, estudiamos que al pueblo de Israel lo rescató en sin número de ocasiones de pueblos malvados que querían destruirlos, que les tendían trampas, que querían cazarlos como si fueran presas, pero Dios, el Todopoderoso, los defendía. Pero vimos también que este cazador representa también a Satanás, al enemigo, y Dios promete también librarnos del enemigo. Decíamos hace 8 días que si bien es la promesa de Dios, Él es el poderoso, el que tiene el poder para librarnos del enemigo. A nosotros nos toca, y solo lo voy a leer, nos toca, dice la palabra de Dios, 1 Pedro 5:8, ser sobrios y velar. Ser sobrios y velar, esa es la parte que nos toca, estar de una manera espiritual y mental en la palabra de Dios, una sobriedad espiritual y moral, y velar, mantener una vida pegados al Señor, mantener una vida tomados de la mano del Señor, porque dice la palabra de Dios que nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y también vimos Santiago 4:7, nuestra parte es la obediencia a Dios y a su palabra. Dice la Biblia: sométanse a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Dios nos libra. Eso es lo que estudiamos hace 8 días, pero nos toca la obediencia a la palabra de Dios, nos toca someternos a Dios, resistir, mantener una posición firme contra el pecado, contra el enemigo y sus tentaciones. Finalmente, hace 8 días vimos que el versículo dice al final que también nos librará de la peste destructora. Y la palabra peste efectivamente significa enfermedad que afecta a numerosas personas,
pestilencia, mortandad, plaga, epidemia. Y vimos rápidamente que en el Antiguo Testamento las epidemias o las pandemias o las plagas, muchas veces Dios las envió como juicio a quien se rebeló contra él. Lo vimos y vimos algunos versículos, pero también vimos cómo Dios libra a su pueblo que es fiel cuando él envió, por ejemplo, las plagas a Egipto. El pueblo de Israel, quienes habían pintado sus puertas con dinteles, no fueron tocados, por ejemplo, con la plaga de muerte a los primogénitos. Esa sangre tipifica a Jesucristo. Y finalmente vemos pues que al decir la Biblia en el Salmo 91:3, Dios te librará de la peste destructora, es que Dios tiene el poder absoluto sobre cualquier pandemia. No hay pandemia, circunstancia que esté por encima del poder de El Shaddai, del Todopoderoso, que es el Dios al que servimos. Entonces dice aquí, te librará de la peste destructora. Por cierto, destructora, Java, del hebreo, significa ruina, dolor, quebranto, tormento y muerte. Y eso es lo que se está viviendo en este tiempo. Más de 300,000 personas alrededor del mundo han muerto por esta pandemia, pero mueren también por otras enfermedades crónico-degenerativas, millones. Entonces aquí vemos un principio bíblico que Dios en su soberanía, en su voluntad, en su sabiduría, Él protege a sus hijos. Él nos guarda. Podemos venir y debemos orar y podemos pedirle a Dios que nos proteja según sus propósitos eternos. E insisto, debemos clamar a Dios su protección. Y Él es sabio, y Él es soberano, y Él tiene el poder para guardarnos, para protegernos. Pero no significa que un creyente no pueda enfermar, no significa que un creyente no se pueda infectar, no significa que un creyente no pueda tener esta enfermedad que provoca este virus, pero sí significa que Él tiene el poder finalmente para librarnos. En esta semana hemos estado orando. Gracias a Dios, en la iglesia local aquí en Cuernavaca, pues aún no conocemos de un caso de que esta enfermedad haya afectado a alguno de ustedes o familiares cercanos, al menos no me lo han comunicado, pero en la Iglesia de México tenemos ya algunos hermanos que han enfermado. Hoy nos pedían orar por un querido pastor que tiene un cuadro fuerte de gripe y no saben todavía qué es. Tenemos otro hermano hospitalizado muy grave. Tenemos por ahí alguien que ya partió con el Señor. Y esto es lo que está trayendo esta pandemia, pero podemos clamar a Dios: Señor, líbranos, guárdanos, y Él tiene el poder. Y Dios, yo creo que si nos pusiéramos a dar testimonios de cuántas cosas nos ha librado, de enfermedades, de peligros, de dificultades, podríamos dar testimonio por horas y horas de las cosas de las que Dios nos ha librado. Pero yo no puedo tomar este versículo, ¿verdad?, y salir a la calle y decir: como Dios me libra de la peste destructora, yo salgo sin cubreboca, no me voy a proteger porque a mí nada, ningún virus me hace nada, y declaro que Dios me librará, y tentar a Dios de esa manera. Hace 8 días hablábamos que debemos ser sabios, pedir a Dios dirección, y Dios nos llama a ser sobrios. Y una persona sobria, equilibrada en la palabra de Dios, tomará las previsiones, se cuidará, te pondrás el cubrebocas, cuidarás si tienes que salir, pues hacerlo con prudencia, lavarte las manos y todas las instrucciones que nos puede dar la autoridad sanitaria, pero sobre todo confiando que Él tiene el poder para guardarnos. Pero no somos inmunes a las enfermedades, no somos inmunes a las pestes, pero siempre podemos recurrir al Todopoderoso pidiéndole que nos guarde, que nos proteja. Y si es su soberana voluntad, no habrá plaga, ya lo estudiaremos en unas semanas, no habrá plaga que toque tu morada, ya estaremos viendo. Ahora, terminábamos hace 8 días reflexionando lo siguiente, porque de pronto
Esta pandemia tiene la característica, este suceso, que los noticieros, que el YouTube, que las redes sociales están constantemente bombardeando de las noticias de lo que está sucediendo, pero magnificándolas, y murieron tantos, y mira cómo murió aquel, no podía respirar, y se llena la gente a veces de miedo, de preocupación, y si me da, pues ya vi cómo mueren, y solos y sin respirar. Recordemos una verdad que veíamos hace 8 días, Eclesiastés 7:1, la muerte en el verdadero creyente, la muerte en el que habita el abrigo del Altísimo, no es una tragedia. La muerte para el verdadero creyente es el mejor de sus días. Dice Eclesiastés 7:1 que mejor es la muerte que el día del nacimiento, porque ese día que Dios determine que tú o yo muramos y vayamos a su presencia, ese día será el mejor de nuestros días. Nos encontraremos con nuestro Creador, con nuestro Salvador, para nunca más apartarnos de Él estando en su presencia. No debemos temer a la muerte. Cierto es humanamente el pensar en pasar en una cama de hospital aislado. No estamos diciendo que eso sea agradable, pero tengamos en mente la verdad absoluta que Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia para el creyente, insisto. Si tú habitas al abrigo del Altísimo, si yo habito al abrigo del Altísimo, debo creer esto con todo mi corazón. El día que yo muera, en las circunstancias que Dios permita, ese día ya gané, porque me encontraré con el Salvador. Por eso en el versículo 23, de ahí mismo en Filipenses 1, Pablo decía al final: partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Si eres nacido de nuevo, aférrate a las promesas de la palabra de Dios, tómate de la palabra de Dios y recuerda 1 Juan 4:18, que dice claramente que el perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 4:18, que el perfecto amor echa fuera el temor. Eso podemos traducirlo como: el perfecto amor echa fuera todo miedo. No tengas miedo. Si estás protegido por el amor de Dios, no tengas miedo. El perfecto amor quita de nuestra vida todo miedo, porque nada nos puede quitar la salvación tan grande que Él nos ha dado. La vida sí, pero con la voluntad perfecta de Dios. Entonces, en medio de todo esto, recuerda pues que si tú habitas al abrigo del Altísimo, como dice el Salmo 91:1, estás bajo la sombra del Omnipotente, ni más ni menos que del Todopoderoso. Entonces, esto que está sucediendo, lo hemos insistido, no es para preocuparnos como creyentes. Ahora, si tú vives en pecado, apartado de Dios, has rechazado a Dios, has rechazado el mensaje del Evangelio, sí preocúpate. O mejor aún, arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. La Biblia dice en Romanos 10:9 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo, es una promesa, serás salvo, y no salvo de una pandemia, salvo de algo millones y millones de veces peor, que es la condenación eterna en el infierno, en el lago de fuego que arde en azufre. Ahí sí será el lloro y crujir de dientes. De eso nos salva el Señor. No es una pandemia por lo que Él murió en la cruz. Él murió por el pecado tuyo y mío, para librarnos de la paga del pecado, de la condenación eterna en el infierno. Eso es lo más importante. Si tú eres cristiano, si Jesucristo verdaderamente es tu Señor y Salvador,
Gloria a Dios, eres salvo de la condenación eterna. Y no importa que en esta tierra pasemos tribulaciones, aflicciones, dificultades, sabemos que son pasajeras, temporales, leves tribulaciones que nos preparan a la gloria eterna con nuestro Salvador. Bueno, vayamos ahora sí al versículo 4. Ese ya no lo vimos. Fíjense qué hermoso versículo. Este salmo, en verdad, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, no pudo de mejor manera expresar el cuidado de Dios por sus hijos, por los que habitan al abrigo del Altísimo. Dice 91:4: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Qué hermosa promesa, que si es una realidad en mi vida, porque habito al abrigo del Altísimo, porque he nacido de nuevo, porque la creo, porque la entiendo, puedo vivir en perfecta paz. Dice la Biblia: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Yo estoy seguro que algunos de ustedes han visto cómo las aves, debajo de sus alas, con sus plumas, protegen a sus polluelos. Qué escena tan hermosa nos expresa aquí el Salmo 91:4, poniendo a Dios su cuidado, su amor y su ternura por ti y por mí, como la de un ave que guarda sus polluelos. ¿Cuántas veces has visto a lo mejor documental o quizás tienes la oportunidad de haberlo visto en vivo y en directo? Cómo las aves cuidan a sus polluelos, los protegen. Si tienen frío, sus plumas lo cubren. Si alguien quiere acercarse a dañarlos, esa ave sale con toda su energía a defender a sus polluelos. Pero esta expresión habla de amor, de ternura. Qué maravilloso es ver el amor y la ternura con que nos cuida Dios. Veíamos hace un rato, cantaba Maggie con su hermana Gloria y ahora no salieron ahí en el video, pero ponían justamente unas aves, y Dios es una expresión metafórica. Dios no es un ave, por supuesto, ¿no? Pero vean cómo lo pone de manera que entendamos su cuidado, su amor y su ternura en medio de preocupaciones que seguramente estamos pasando, porque la pandemia está afectando no solo la salud de gente cercana, cada vez más cercana, sino también la economía y diversas circunstancias aún de seguridad. Pero saber que mi Dios, como si fuera un ave y nosotros polluelos, nos tiene cubiertos, dice aquí, con sus plumas. La palabra cubrirá, sakak, del hebreo, significa como entretejer una malla de protección. Significa cubrir, cercar, proteger, defender, cubrir completamente. Qué hermosa imagen de un Dios que es amor. Es el Dios que predicamos, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí lo vemos cuidando a sus hijos, cubriéndolo con sus plumas, con amor, con ternura. Por eso dice Primera de Pedro 5:7, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Qué maravilloso entenderlo. El Dios que creó los cielos y la tierra, ver las montañas, ver ahora imágenes que nos están pasando en el Polo Norte, ¿cómo se llaman? Las auroras boreales y la creación impresionante de Dios. Saber que ese Dios tiene cuidado de ti, de mí, nos debe dar paz, tranquilidad, confianza, porque Él está al control. La versión Dios habla hoy dice: dejen
todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Y lo hace, mis hermanos, con amor. Lo hace, mis hermanos, con cuidado. Lo hace, mis hermanos, de una manera maravillosa porque nos ama, que no se nos olvide. Es como dice Jeremías 31:3. Dice la palabra de Dios: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Qué hermosa expresión de su amor. Con amor eterno te he amado. Yo me estaba recordando cuando preparaba esta enseñanza. Estaba yo recordando que no se oye. ¿Tú oyes? ¿Sí se oye? Dice, ya no se oye. Ah, bueno, está bien. ¿Sí escuchan bien? Yo veo aquí el retorno y el retorno es bueno. Sí se está oyendo, ¿verdad? A lo mejor es un teléfono en particular. Estaba yo recordando, les decía, cuando leía Jeremías, aquella escena en el libro de Oseas, el profeta Oseas, cuando Dios le recuerda al pueblo rebelde de Israel, porque en ese momento le recuerda su rebeldía, pero Dios le recuerda lo que hizo para atraerlos a Él. Y aún así fueron rebeldes. Fíjense cómo dice Oseas 11:4, se los voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, con lazos de ternura, con cuerdas de amor los atraje hacia mí. Los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer. ¿Cuántos recuerdan cuando fueron atraídos por el amor de Dios? Cuando alguien te compartió el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Cuando te diste cuenta que a causa del pecado estabas perdido, sin esperanza, sin Dios, sin nada en el mundo, y oíste el mensaje del Evangelio, Cristo muriendo en la cruz del Calvario por ti, por mí, y en ese momento te arrepentiste, pusiste tu fe en Jesucristo y experimentaste por primera vez el amor de Dios atrayéndote a Él. Es maravilloso ver el amor de Dios con cuerdas de amor, dice la palabra de Dios, con cuerdas de amor. Los atraje hacia mí. Dice la Biblia en Romanos 5:5 que el amor de Dios fue derramado en nuestras vidas por el Espíritu Santo. ¿Recuerdas ese día cuando naciste de nuevo? Cuando arrepentido de tus pecados entregaste tu vida a Jesucristo. Quizás lloraste. Quizás experimentaste una tristeza momentánea y de repente el amor de Dios atrayéndote hacia Él. Porque dice la Biblia en Romanos 5:8 que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando entendiste que eras pecador y de su amor, en ese momento comprendimos el verdadero amor, el amor de Dios, que dice el Salmo 91:4, nos cubre, nos protege. Debajo de sus alas estamos seguras, nos cubre con sus alas. Entonces, qué maravilloso oír y entender y ser partícipe de esta verdad. Dios me cubre con sus alas, con sus plumas. Estoy seguro debajo de sus alas. En una ocasión, David, se baja el audio del video y se distorsiona. ¿Apagaron el otro? Ok. ¿Se escucha bien? Acá tenemos el retorno y se escucha bien. Quizás
alguno de sus aparatos está fallando, a ver si pueden modificarlo. Voy a alejarme un poquito el micrófono. David, perseguido por Saúl para matarlo, con un ejército. A ver, ¿tú cómo lo escuchas? Entonces no. A ver, yo les pediría a quien está escribiendo que lo escucha mal, a ver, revisaran, porque aquí tenemos un retorno en otra cuenta de internet. Y vamos, no, ahí no. ¿Está apagado ese? A ver. Se sube, se corta la. ¿Alguien escucha bien? ¿Alguien escucha bien? ¿Se está escuchando bien? Bueno, se corta el audio. Tomás Ortiz, ¿se oye bien? Bueno, fíjense este maravilloso salmo donde David está huyendo porque peligra su vida y clama a Dios sabiendo que Él es el que lo cuida. Vean Salmo 57, versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. La versión Dios habla hoy dice: ten compasión de mí, Dios mío, ten compasión de mí, pues en ti busco protección. Quiero protegerme debajo de tus alas hasta que el peligro haya pasado. En cuanto se mueve usted. ¿Quieres? A ver, voy a cambiar el micrófono. ¿Me quieres cambiar este micrófono? Pues sí, a ver. Bájale al segundo. Al segundo. ¿Este? Sí, bájale. No, perdón, al primero. A ver, vamos a probar con este, a ver si se oye mejor. Probando 1, 2, 3, 4. ¿Se escucha? ¿Se oye? Bueno. Entonces, vean qué oración, qué canto de David pidiendo su protección, pidiendo, dice aquí la palabra de Dios, quiero protegerme debajo de tus alas. Es maravilloso entender que tenemos un Dios protector que nos cuida, que debajo de sus alas estamos seguros. Así debemos orar, así debemos declamar, que Dios nos guarde, nos cuide, nos proteja. Es una promesa de Él, guardarnos, protegernos. Es la promesa de Dios. Aquí está David clamando a esa protección y le dice, regreso a la versión Reina Valera, Salmo 57:1, le dice: en la sombra de tus alas me ampararé, me ampararé. Él sabía que en Dios tenía protección. Insisto, así podemos orar, así debemos clamar. Quizás en estas semanas ha habido alguna preocupación en medio de lo que estamos viviendo. Clama a Dios como David. Ampárate bajo la sombra de sus alas. Ampárate, protégete. Es lo que dice pues el Salmo 91:4, que estamos cubiertos. Salmo 91:4, con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Fíjense otra oración de David en el mismo sentido, pasando aflicción, persecución. En el Salmo 17:1 dice: oye, oh Jehová, una causa justo, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaños. Y dice el versículo 8: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra
de tus alas. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Quiero que vean dos cosas en estas oraciones de David y sirven para hacer el siguiente apunte. David primeramente reconoce su vulnerabilidad. David reconoce que está en una situación de peligro. Eso es lo primero que necesitamos al venir a Dios. Si algo te preocupa, si alguna circunstancia estás pasando, una enfermedad, un problema en tu economía, debemos de venir a Dios y clamar por aquello que nos preocupa. Recuerden que hay doctrinas heréticas que distorsionan la palabra de Dios, entre ellas la confesión positiva, que enseña a sus seguidores que si tú tienes una enfermedad, que si tú tienes un problema económico o alguna aflicción, lo canceles, no lo menciones. Alguien dice, está enfermo de diabetes. No, cancela esas palabras, no lo digas. Tú confiesa positivo, di que no tienes diabetes y di que no te pasa nada y di estoy sano, sano, sano en el nombre de Jesús. Decláralo y repítelo. Y todo ese tipo de doctrinas que no están fundamentadas claramente en la palabra de Dios. Aquí vemos a David reconociendo un problema, está siendo perseguido y clama a la protección de Dios. Es lo primero que tenemos que hacer, reconocer que somos vulnerables delante de Dios. Reconocer que delante de Dios somos frágiles, que en este mundo está lleno de peligros, pero que hoy podemos cubrirnos bajo sus alas. Podemos clamar su protección. Si tú y yo habitamos al abrigo del Altísimo, Él nos toma como si fuéramos polluelos y nos cubre con sus preciosas alas, espiritualmente hablando. Más adelante David oraba en el Salmo 36:7, justamente recurriendo a Dios, no solo reconociendo su vulnerabilidad número uno, sino recurriendo al que te puede ayudar, cuidar, proteger. Y dice el Salmo 36:7, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Vean qué oración tan clara. Recurre a Dios, recurre a su misericordia. ¿Se acuerdan que el martes estudiábamos la misericordia? Y la misericordia es el favor de Dios, la bondad de Dios hacia mi persona, pero que yo no merezco. Entonces, cuando venimos a Dios, reconocemos que no merecemos nada, pero recurrimos a su gracia porque Él promete cubrirnos con sus alas. Él promete, dice la palabra de Dios, ampararnos, protegernos debajo de sus alas, y podemos venir y orar confiadamente porque Él está al cuidado de nosotros. Por eso en estos días y siempre debemos recurrir a Dios en oración. Si vienen momentos en tu vida y en mi vida cuando viene la preocupación, en nuestra humanidad viene la ansiedad, la preocupación, ya sabemos bien lo que tenemos que hacer. Hay que recurrir a Dios para que nos proteja debajo de sus alas. Hay que hacer lo que hemos estudiado en Filipenses 4:6, en lugar de afanarnos, dice la Biblia, por nada estéis afanados, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahí lo que estamos haciendo es viniendo debajo de sus alas. Señor, tengo esta preocupación, Señor, tengo esta necesidad, y clamas y oras y le das gracias porque sabes que Él obrará para nuestro bien. ¿Y qué va a hacer? Fíjense cómo nos protege en este caso, dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, ahí está sus alas protegiéndonos espiritualmente. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paz de Dios es una manera como Dios nos protege. Puede que las circunstancias no cambien. Lo que estamos viviendo ahora de la pandemia está creciendo. Nos parecen decir que ya estamos aplanando la curva o algo así hoy el otro día, pero está creciendo. Está en la etapa más difícil, pero tú y yo venimos y oramos, y Dios nos va a dar
paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Saben qué es eso? Dios cubriéndonos con sus alas. Dios protegiéndonos, guardándonos. David por eso constantemente en medio de dificultades recurría a Dios clamando esa protección. Fíjense el Salmo 61:4, dice David: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. David empieza con una expresión que habla de que él vivía en adoración a Dios, en la presencia de Dios, en la comunión con Dios. Esto significa habitar en su tabernáculo, pero inmediatamente dice: estaré seguro bajo la sombra de tus alas. Estaré seguro bajo la sombra de tus alas. Dios para el verdadero creyente representa seguridad. Dice el Salmo 91:4 en el mismo sentido. La parte final de esta expresión que compara la protección de Dios con un ave dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Debajo de sus alas estarás seguro. Esta palabra seguro en el hebreo hasá significa estar plenamente protegido, amparado, que no te cabe la menor duda que estás totalmente seguro en las manos de Dios. ¿Cuántos creen esto verdaderamente? ¿Cuántos creen verdaderamente que debajo de las alas de Dios están seguros? Que en medio de cualquier circunstancia yo hago mi parte y me pongo mi cubrebocas y me guardo y trato de no salir más que a lo estrictamente esencial, pero confío que Dios me guarda y me protege, y que lo que Dios permita en mi vida, dice Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas. Esa es la diferencia entre el creyente y el que no cree en Dios. Te sabes seguro bajo la protección de Dios. Qué mejor amparo, qué mejor protección. Quizás hoy alguno tiene un seguro de vida, tiene un seguro contra gastos médicos. Qué bueno, y es importante tomar previsiones si te son posibles. Pero este seguro del que habla Dios trasciende lo terrenal. Esta seguridad bajo las alas, bajo la protección de Dios, trascienden lo terrenal. Su protección va más allá de la protección física. Su protección es eterna. Dice Efesios 3:12, hablando del acceso a la presencia de Dios que tenemos gracias a Jesucristo. Dice Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de Él. La Nueva Traducción Viviente dice: gracias a Cristo y nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Esa es la diferencia. Lo que Dios nos ofrece es una seguridad eterna. Sí que queremos seguridad en esta tierra, pero finalmente no estamos exentos de alguna circunstancia. Pero lo que Él ofrece trasciende a lo eterno, a lo que es para estar con Él en la eternidad. Por eso, fíjense, allá en Hebreos 6, Dios hizo algo al prometer vida eterna a quienes creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Hizo algo para que humanamente entendiéramos la seguridad que tenemos en Él. Escuchen lo que dice Hebreos 6:17. Dice la palabra de Dios: por lo cual Dios, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa a la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Qué dice este versículo? Dios da una promesa de vida eterna. Su palabra es suficiente. Cuando Él dice que a través de Jesucristo, cuando venimos realmente por fe a Jesucristo, Él da vida eterna, sería suficiente para toda persona que entiende que Dios habla verdad. Pero Dios, queriendo hablarnos de una manera más clara y que entendamos, dice que interpuso juramento. Imaginen a Dios: yo te doy vida eterna. Si tú pones tu fe en Jesucristo, yo te voy a dar vida eterna y perdón de pecados.
Y en ese momento Dios lo jura para que entendamos que su promesa es real y verdadera. Por eso dice el 18, para que por dos cosas inmutables, es decir, que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Miren qué grande es el Dios de la Biblia. Él da una promesa de vida eterna y dice la palabra de Dios que Él lo jura para que entendamos que es real y verdadera y que esto no va a cambiar. Y dice finalmente en el versículo 19 que esto es como una segura y firme ancla en el alma. Del alma, es decir, cuando tú entiendes esta verdad, que estás seguro en Dios, es como un ancla en tu vida. ¿Para qué son las anclas de los barcos? Para que el barco no se vaya y se pierda allá en alta mar. Entonces sacan unas anclas grandotas, ¿verdad? Pesan toneladas para detener esos barcos. Bueno, esta verdad que Dios me promete y me jura vida eterna a quienes por fe hemos venido a Jesucristo, debe ser un ancla en nuestra vida que nos haga permanecer confiados, seguros de lo que Él hace. Déjenme, se los voy a leer en dos traducciones diferentes para que vean esta promesa y esta seguridad que debe ser un ancla en tu vida y en mi vida. Dice la Nueva Traducción Viviente: Dios también se comprometió mediante un juramento, miren qué maravilloso, para que los que recibieran la promesa, es decir, los que arrepentidos de sus pecados vienen a Cristo, para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiará de parecer. Vean qué clara la manera en que Dios nos quiere hacer entender que estamos seguros en Él. Dice aquí la versión que estar totalmente seguros de que Él jamás cambiará de parecer. Él no va a amanecer una mañana y te va a decir cambié ya de parecer. Nosotros sí, somos cambiantes. Cambiamos nuestro carácter, hoy puedes estar muy animado, mañana cambias, pero Dios no va a cambiar su promesa y lo prometió y lo juró. Y dice el versículo 17, así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa, ahí está la promesa de vida eterna, y número 2, el juramento. Ya prometió la vida eterna a los que verdaderamente se acerquen a Él por fe, pero número 2, juró, para que, dice, estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza de que está delante de nosotros. Esta esperanza, versículo 19, es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Déjenme, se los pongo en otra versión. La Dios habla hoy, una versión con un lenguaje un poco más entendible. Fíjense cómo dice: pues bien, Dios quiso mostrar claramente a quienes habían de recibir la herencia que Él les prometía, que estaba dispuesto a cumplir la promesa sin cambiar nada de ella. Por eso garantizó su promesa mediante el juramento. De estas dos cosas que no pueden cambiarse y en las que Dios no puede mentir, recibimos un firme consuelo los que hemos buscado la protección de Dios y hemos confiado en la esperanza que Él nos ha dado. Versículo 19, esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme al barco. Es una esperanza que ha penetrado hasta detrás del velo en el templo celestial. ¿Se dan cuenta la seguridad de tu vida, de vida eterna, de perdón de pecados, de estar con Él, quienes hemos puesto nuestra confianza en Él? Dice que esto debe ser una ancla, un consuelo. Debemos confiar. Por eso el Salmo 91:4 dice: con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro, porque esta seguridad trasciende lo material.
En esta tierra pueden pasarnos cosas, insisto, no estamos exentos, pero Él ha prometido algo que trasciende más y es la vida eterna. Por eso Jesucristo, leíamos hace 8 días en Juan 10:27, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y el versículo 28 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿A poco no te da seguridad oír estas palabras? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Debajo de sus alas estamos seguros. Debajo de sus promesas, de su palabra. Si tú has confiado verdaderamente en Jesucristo como Señor y Salvador, si tú eres verdaderamente, como expresa aquí Jesucristo, una oveja de Jesucristo, que has seguido a Jesucristo, ten la seguridad de que Él te ha dado vida eterna y que nadie te arrebatará de su mano. Eso es estar seguro, estar seguro. Por eso yo les decía hace 8 días, tengamos cuidado con quienes te quieren meter la duda de lo que Cristo ha dicho en su palabra, y que dudes de esa salvación segura, que es un ancla, que es un consuelo, y que te quieran decir que lo que Cristo dijo no es así. Es claro que Él dice: yo les doy vida eterna y nadie, Juan 10:28, y nadie las arrebatará de mi mano. Si eso es una realidad en tu vida y en mi vida, estamos seguros debajo de sus alas. Cualquiera que ha creído en Jesucristo verdaderamente, con la genuina fe de la que hablamos hace varias semanas, está seguro debajo de sus alas. Tiene la seguridad de que Él le ha dado vida eterna y nadie nos arrebatará de su mano. Entonces, en lugar de estar discutiendo si la salvación se pierde o no se pierde, y es que unos creen que se pierde o no se pierde, creo que aquí el versículo es muy claro. En lugar de eso, lo que tenemos que hacer es 2 Corintios 13:5. Examínate a ti mismo si estás en la fe. Examina tu corazón, tú delante de Dios. Que nadie te diga si eres o no salvo. Tú examínate delante de Dios si estás en la fe, o como dice la Nueva Traducción Viviente, examínense para saber si su fe es genuina. Examina si de verdad has creído. Esa es la libertad que hoy tenemos. Cualquiera puede creer y cualquiera puede no creer. Esa es la libertad que Él nos ha dado. Pero si tú dices haber creído, examina tu corazón si estás en la fe. Y si estás en la fe, y si estás en el camino del Señor, y si habitas al abrigo del Altísimo, entonces confía en su promesa. Salmo 91:4, debajo de sus alas estarás seguro. Dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Entonces vemos esta primera parte del Salmo, que Dios se presenta como un Dios amoroso que nos cuida con ternura. Si pasamos aflicciones, si pasamos dificultades, nadie estamos exentos. La diferencia es que Dios nos cubre como un ave a sus polluelos, con ternura y con amor. Pero a la vez hay un cambio en el tono, porque así como Él nos cuida con amor y ternura, como un ave a sus polluelos, dice al final de este Salmo 91:4, dice: escudo y adarga es su verdad. Aquí ya aparece un instrumento de defensa. Generalmente los escudos de un metal fuerte, hierro forjado, fuerte, pesado, para proteger del ataque de los enemigos. Primero, Dios se presenta como un Dios cuidadoso, que nos cuida con amor y ternura, pero en esta segunda parte como un escudo que protege a sus hijos. El escudo es parte de la armadura del que iba a la guerra, ¿verdad? Iba con un sinnúmero de elementos para protegerse, pero el escudo era la parte de la armadura más grande. No eran unos escuditos, eran unos escudos grandes. De hecho, la palabra escudo habla de algo grande, de un instrumento grande de defensa, voluminoso, que protegía en aquel entonces de flechas que iban directamente a atacar al enemigo. Y Dios se presenta aquí como el escudo.
Es un escudo que nos defiende. Me recuerda lo que les decía hace un rato, esa ave que te cubre con sus plumas, que estás debajo de sus alas, cuando viene alguien a atacarte, sale como un escudo esa ave. Así es Dios, un escudo. Por eso dice Efesios 6:16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Eso es lo que representa a Dios, un escudo. Un escudo, protección, y la Biblia está llena de esa metáfora de que Dios representa para nosotros escudo, protección. Por ejemplo, el Salmo 3:3 dice la Biblia: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Vean, Jehová, Dios, escudo alrededor de mí, un escudo alrededor. Quizá te quieren atacar por aquel flanco, por acá, por allá. Dios es un escudo alrededor. Dice: mi gloria y el que levanta mi cabeza. También dice el Salmo 7:10: mi escudo está en Dios, mi protección, el que me protege, que salva a los rectos de corazón. Salmo 18:30 dice: en cuanto a Dios, perfecto es en su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Escuchen ahí, escudo es a todos, pero dice algo importante: los que en él esperan. La palabra esperar ahí es confiar en Dios. Él es escudo, protección a los que confían en él. Salmo 28:7: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Salmo 119:114: mi escondedero, mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Entonces vean, Salmo 91:4, Dios se presenta como escudo. Él es escudo a los que confían en él. Y también dice adarga. Estaba yo estudiando que era una adarga. En el hebreo es una palabra hebrea, tzogjerá, que habla, era una especie de coraza grandota, hecha de un cuero curtido grueso. Yo me lo imagino por las fotos que vi como un caparazón de tortuga, pero de cuero. Y habla de una protección que te rodea completamente. Eso representa a Dios al que confía en él, una protección que te rodea. Es como dice el Salmo 5:12. Dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Y eso es lo que hace la adarga: rodearte, protegerte a todo tu alrededor. Dios nos rodea con su favor, con su bendición, con su protección. Es lo que está diciendo este salmo. Más adelante dice otro salmo, 139:5: detrás y delante me rodeaste, bendecirás y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. La Nueva Traducción Viviente, vean, dice así: vas delante y detrás de mí. Vas delante. Eso es lo que hacía la adarga, protegerte por todos lados. Dios te está diciendo a ti y me está diciendo a mí esta mañana que confiamos verdaderamente en él. Yo te rodeo con mi favor. Y en medio de las aflicciones que él permite, porque ya hemos estudiado que el ser creyente, verdadero cristiano, no implica que no haya aflicciones. Las hay, en el mundo tenemos aflicciones, pero confiemos, tarde o temprano saldremos adelante con su protección, y eso debe darnos paz, gozo, seguridad, porque en medio de las pruebas él dice: yo soy tu escudo, yo soy tu adarga. Ahora, finalmente el Salmo 91:4 dice algo muy importante que quiero que pongan atención. Algunos los tengo aquí, otros tengo que voltear a la pantalla. Salmo 91:4 dice al final: escudo y adarga es su verdad. Escudo y adarga es su verdad. Mis hermanos, su verdad es la Biblia, es la palabra de Dios. Esta es la verdad. Esta palabra de Dios, la Biblia, es un escudo
y una adarga. Cuando tú vienes a la palabra de Dios y conoces los principios bíblicos, los mandamientos, sus promesas de bendición, todo lo que Él nos habló a través de este libro, que permanece de una manera maravillosa, vigente, se ha guardado por siglos y siglos. Cuando tú ves las verdades de esta palabra, cuando tú verdaderamente las crees, las vives porque has creído en Jesucristo, esta palabra es un escudo que te guarda, que te protege. En medio de todo lo que está pasando, tú vienes a la palabra de Dios y te guarda, te protege, te da paz. Conocer las promesas de la palabra de Dios. La palabra verdad que se utiliza aquí, emet del hebreo, significa estabilidad, certeza, confiabilidad, fidelidad, seguridad, verdad, verdadero. La palabra de Dios representa estabilidad, seguridad, es verdad. Cuando yo creo en la palabra de Dios, en sus promesas, cuando la estudio, verdaderamente la escudriño, porque no es venir, alguien me decía, hay que tener una fe ciega. No, uno viene a Cristo y viene a la palabra de Dios y nuestra fe está fundada en verdades sólidas, claras, que permanecen para siempre. Y cuando venimos a la Biblia y verdaderamente descansamos en sus promesas, en sus mandamientos, en sus principios, eso, mis hermanos, es un escudo, es una adarga, me protege fundar mi vida bajo los principios bíblicos. Y así quien quiera que quiera dañar esa estabilidad, esa paz, esa seguridad que Dios te da, la palabra de Dios es un escudo. Es como leíamos en Efesios 6:16, donde dice: tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Seguro que en estos días y a lo largo de tu vida como creyente vienen de repente flechas que te quieren hacer dudar, que te quieren desestabilizar, pero cuando tú te vienes a la palabra de Dios, te fundas en la palabra de Dios, ese es un escudo. Y te pueden decir lo que te digan, pero tú estás firme en su palabra y su palabra te protege. Guarda tus pensamientos, guarda tu corazón, guarda tu alma. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de cómo la palabra de Dios es un escudo en una circunstancia específica. Hoy la mayoría de nosotros vivimos circunstancias que en la economía han estado complicadas. Por donde le veas, el que me digas, de una u otra manera, unos más, otros mucho más, han sido afectados. Quizás ciertos sectores muy específicos no han sido afectados. Si eres pariente de algún político conocido y estás vendiendo al gobierno cubrebocas, bueno, a lo mejor ahí no te afecta. Pero en su gran mayoría, esta pandemia a nivel mundial está afectando, y más a los países económicamente emergentes. Bueno, hay una promesa que fíjense cómo puede ser un escudo para mi vida. Dice la Biblia en Mateo 6:33: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Ya sabemos que en Mateo 6, los versículos anteriores, está hablando de las necesidades que tenemos de casa, vestido, sustento, alimento, y que eso preocupa a mucha gente. Y en medio de todo eso, Jesucristo le dice a sus apóstoles: tú busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas te van a ser añadidas. ¿Qué nos está diciendo esta palabra y qué nos está diciendo de tal manera que podamos tenerla como un escudo en mi vida? Si yo busco primeramente, y la palabra primeramente, protón del griego, significa que es el primer lugar en importancia, en interés, en orden en mi vida. Si yo tengo a Dios, a su palabra, su reino, su justicia, caminar bajo los principios bíblicos como mi prioridad, Él se encarga de añadir las demás cosas. No estamos diciendo que no trabajes. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Pero lo que estamos diciendo es que tú le das la prioridad de Dios a Dios en tu vida, y Él se encarga de suplir para tus necesidades. Y eso para mí es un escudo. Porque si ahorita te anuncian que en México viene la peor crisis de la que tengamos memoria.
y quizás algunos mayores que yo les tocaron algunas muy fuertes. A mí me tocó la del 94, por ejemplo, 95, la crisis del 2009, del 2012 y tantas crisis. Lo que se espera no tiene precedentes. Y a eso le sumamos que puede haber inacciones de quienes gobiernan. Imagínense lo que se le espera al país. Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que orar a Dios pidiendo dirección, qué hacer para suplir las necesidades, pero por sobre todas las cosas, mantén la palabra de Dios como tu escudo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca primeramente que Él sea tu prioridad, agradarle, servirle, tener comunión con Él, predicar de Él, vivir bajo los principios bíblicos. Y Él promete que las demás cosas serán añadidas. Si vas a trabajar, si hay que pensar, si hay que, he visto cómo algunos de ustedes han sido creativos y están vendiendo a domicilio comida, etcétera, etcétera, pero por sobre todas las cosas, mantén, perdón, la confianza en Dios, poniéndolo en primer lugar en todas las cosas. Y entonces sí, dice la palabra de Dios, Él va a añadir las demás cosas. Y las demás cosas en el contexto es lo que necesitas para vivir: casa, vestido y sustento. Esas son las necesidades de la que habla esta parte de Mateo. Aquí no habla de lujo, no habla de otras circunstancias. Dios dice que si tú le buscas primeramente a Él y a su justicia, Él se encarga de añadirte las demás cosas. Entonces, cuando yo tengo esta verdad en mi vida, y en medio de lo que estamos viviendo, la palabra de Dios se vuelve un escudo. Señor, la situación está bien complicada y he trabajado y estoy haciendo lo necesario en mi actividad para producir, pero está muy difícil, Señor. Pero tú lo pones como primer lugar en tu vida y Él se encarga de proveer de una u otra manera lo que a ti te falta. Él es el proveedor y a veces usará el medio que menos esperas para bendecirte. Yo le doy gracias a Dios porque a nuestro alrededor hay personas que de una u otra manera nos bendicen, pero también Dios nos pone de una u otra manera. Bendecir a otros es parte de la obra que Dios hace. Entonces, por eso les digo que en medio de lo que está pasando, la palabra de Dios es un escudo. Su verdad, escudo y adarga es su verdad. Fundar tu vida, tu fe, tu caminar en los principios de la Biblia es caminar con un escudo, con una adarga. Por ejemplo, hablando de otro ejemplo de lo que nos representa la palabra de Dios, que es escudo y adarga, su verdad, es decir, la Biblia, la palabra de Dios. Sabemos que la Biblia ya profetizaba las cosas que están sucediendo. Desde años atrás hemos estado hablando de lo que dice la Biblia, y pestes y terremotos y guerras, inseguridad, etcétera, etcétera. Y dice, fíjense por ejemplo, Lucas 21, 25. Entonces, está hablando de estos tiempos, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Ya hemos hablado de esto, no voy a ampliar mucho, pero hemos visto cómo ha habido que la luna roja y que el otro día hubo no sé qué del sol, que hasta las comunicaciones se vieron afectados. Son señales de que algo está pasando. Y dice, y en la tierra, escuchen, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Pero vean el versículo 26, cómo va a estar la gente, y ya lo estamos viendo aún solo con esta pandemia. Dice, desfalleciendo los hombres por temor y expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, a Jesucristo, que vendrá en una nube con poder y gloria. Quiero que noten el versículo 26 lo que dice que va a pasar y que comienza a vislumbrarse desde ahora. Dice, vean cómo va a estar la gente. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Déjenme, se los leo en la versión Dios habla hoy. Dice así, la gente se desmayará de miedo al pensar en lo que va a sucederle al mundo
pues hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas. Dice que va a haber gente que nada más de pensar lo que se viene, se desmayan de miedo. Una expresión, yo he escuchado gente en este tiempo y de repente pues estás viendo ahí algún noticiero y algún comentarista, alguna persona que opina, y he escuchado gentes que hablan con miedo de lo que espera. Es que ¿qué nos espera? Mucho en la parte económica, pero la gente nada más de imaginar lo que se viene. Decía un investigador, dice, tenemos esta pandemia que en realidad no es tan letal como fueron otras pestes, aunque es muy infecciosa, pero aquí en México ya nos afecta el 10% de cada 100, 10 de cada 100 fallecen por esta pandemia. Pero decía este investigador, y se esperan pestes de mucha mayor alcance, y la gente comienza a tener miedo. Y si le alcanza a mis hijos, y luego si se la pasa viendo en la tele cómo están los muertos y cómo los tiran, y que acá fueron y recorrieron 20 hospitales y se murió en la calle, y la gente se llena de miedo. ¿Saben por qué la palabra de Dios es un escudo, una adarga? Porque dice el versículo 28, que ya conocemos muy bien: cuando estas cosas comiencen a suceder, el verdadero creyente, quien ha confiado en Dios, dice: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Se fijan cómo la palabra de Dios se vuelve un escudo en mi vida? Si yo estoy descansando en mi fe en Dios, puedo ver lo que está sucediendo alrededor, y en lugar de desmayarme, de desfallecer de miedo, dice aquí, puedo erguir mi cabeza y levantar mi cabeza y decir: mi redención, mi salvación está cerca. Dice la versión Dios habla hoy, que también hemos leído en estas semanas: cuando comiencen a suceder estas cosas, anímense, levanten cabeza, porque muy pronto serán liberados. Muy pronto. Por eso les digo, es una verdad absoluta, Salmo 91:4, que la palabra de Dios es un escudo, es una adarga, Salmo 91:4. Eso representa la palabra de Dios. Si tú has confiado en ella, y algunas veces vienes y dices: no entiendo acá y no entiendo por allá, tú sigues orando y leyendo, pero conforme vas conociendo y entendiendo las verdades, los principios, las promesas, las enseñanzas de la Biblia, estas se vuelven un escudo alrededor de ti. Podemos pasar lo que sea que Dios permita, las circunstancias, que la maldad del mundo y de la gente hace que este mundo sea verdaderamente ya un caos, un desorden, pero en medio de todo esto tú puedes vivir confiado, porque la palabra de Dios, el creer, el confiar en las verdades de la palabra, te hace vivir seguro, te protege, es un escudo, una adarga. Miren, quiero terminar y continuamos en 8 días, pero leyéndoles lo que representa la palabra de Dios para el creyente. Dice el Salmo 19. Salmo 19, vámonos hasta el Salmo 19. Se los voy a leer en 3 versiones. Cuando ustedes vean la palabra ley, testimonio, mandamientos, precepto, juicios, se refiere a la Biblia, a la palabra de Dios. Escuchen todo lo que representa la palabra de Dios, que es un escudo, que es una adarga. Dice el Salmo 19:7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esta es la ley de Jehová, su palabra, la Biblia. El testimonio de Jehová, su palabra, la Biblia, es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos, su palabra, de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Déjenme, se los voy a leer en 2 versiones más. Nueva Traducción Viviente dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir.
La reverencia del Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada de una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, e incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes la obedecen. Finalmente dice la versión Dios habla hoy: la enseñanza del Señor es perfecta, porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel, porque hace sabio al hombre sencillo. Los preceptos del Señor son justos, porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Son de más valor que el oro fino, más dulces que la miel del panal. Son también advertencias a este siervo tuyo, y le es provechoso obedecerlas. Por eso y muchas cosas más, como decía el canto, el Salmo 91:4 es un escudo y una adarga en nuestra vida, la palabra de Dios. En guardarla, en creerla, en obedecerla, hay grande galardón, dice la palabra de Dios. Mis hermanos y quienes nos escuchan esta mañana, la palabra de Dios ofrece salvación a todo aquel que viene a Jesucristo arrepentido. Solo la palabra de Dios puede darte seguridad. Solo la palabra de Dios tiene el mensaje, las buenas nuevas de salvación. Solamente a través de Jesucristo es que tú y yo podemos tener la paz con Dios, y luego la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y luego podemos vivir como una realidad, que Dios sea como esa ave que cuida sus polluelos, que Dios sea como esa ave cuyas plumas los protegen, cuyas alas los guardan y los cubren. Y solo quienes hemos creído en la palabra de Dios, esta palabra de Dios, la Biblia, se vuelve un escudo, una adarga que te guarda y me guarda. Descansemos y confiemos en las verdades de la palabra de Dios. Esas son las únicas que son estables, verdaderas. Fíjense, yo de pronto, saben la mayoría que no soy muy de las redes sociales, el Facebook un poco en la mañana, pero de pronto me pongo a ver, digo, a ver, ¿qué está poniendo la gente? Y fíjese con lo que te encuentras. A diferencia de la estabilidad de la palabra de Dios, de la seguridad de lo que representa la palabra de Dios, que es un escudo, que es una adarga, de pronto ves alguna persona, algún hermano en Cristo que con muy buena intención te pone, por ejemplo, un documental o un científico, un médico que te dice: esta pandemia es una mentira, es un engaño, no hay tal, este es un invento, los chinos lo mandaron, y te ponen ahí y te dan datos. Pero 2 o 3 días después ves otro hermano u otra persona que te pone otro documental que te dice: no, esta pandemia es peor de lo que nos dicen, esta sí va a acabar con la humanidad, agárrense porque ahora sí viene lo peor. O ponen un predicador que te dice: no hagas caso, esta pandemia es una mentira. O te ponen un predicador que te dice: no, ahora sí, ya viene Cristo mañana, ya agárrense y estén listos porque ya mañana o en 2 días. Y luego me preguntan: pastor, ¿usted qué cree? ¿Qué piensa de todo esto? Yo lo que pienso es que Cristo ya había dicho en Mateo 24 que habría pestes, terremotos, hambres. Yo lo que pienso es lo que Cristo dice, que vendrían esas pestes, que dice Lucas 21:28, que cuando estas cosas sucedan, erguíos y levantad nuestra cabeza. No me voy a poner a especular, hermanos. La Biblia no es para especular. Y yo pienso que esta pandemia es mentira. Y yo pienso que no, mis hermanos, tenemos cada vez más cerca, y a lo mejor ustedes conocen personas que están enfermas de esta pandemia. Es real. Y entonces, entre opiniones diversas, porque algunos te lo ponen: no, es que lo que dice este científico que esta pandemia es una mentira, y miren los datos, es un puro invento. Y luego te ponen otro científico que te dice: no, que esta sí va a acabar con media humanidad entera.
No especulemos. Vengamos a la palabra profética más segura. Afiánzate en la palabra. Métete más a la palabra. Ten cuidado con lo que oyes, con lo que ves. Sí, busca las noticias más importantes que te puedan dar orientación, qué decisiones tomar. Busca las precauciones que debemos tomar en medio de esta pandemia. Pero afiánzate en la palabra, vive pegado a la palabra. Alguien ponía esta semana Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more abundantemente. Métete a la palabra y vas a ver cómo va a ser un escudo. No te llenes de tanta noticia morbosa. Sí están sucediendo muertes, oremos. Y si en algo puedes ayudar, ayuda con la dirección de Dios. Pero no nos llenemos de tanta noticia, llénate de la palabra de Dios. Sí, toma lo más importante, insisto, no van a decir, el pastor dice que no veamos noticias. No, toma las noticias, documéntate lo que está pasando, toma decisiones sabias, pero llénate sobre todo de la palabra de Dios y aleja de ti todo lo que es difundido con morbo, con el afán de difundir miedo, etcétera, etcétera. Llénate mejor de la palabra de Dios y verás cómo dice el Salmo 91:4, que te sentirás seguro porque Él te cubre con sus plumas, porque debajo de sus alas vas a estar seguro, porque su palabra, su verdad será un escudo alrededor de ti. En eso confiemos, hermanos. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cuándo viene el Señor? No lo sé, quizá muy pronto. Afiánzate en la palabra, vive una vida buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás está en las manos de Dios. Vamos a despedirnos orando a Dios. Padre Celestial, esta mañana te damos gracias por tu palabra. Qué maravilloso es oír el cuidado, el amor y la ternura que tienes para tus hijos, para los que habitamos al abrigo del Altísimo. Gracias por ese cuidado tierno y amoroso que estoy seguro que muchos de los que hoy están escuchando pudieran dar testimonio de tu cuidado, de tu protección. Gracias, Señor, porque podemos traer nuestras angustias y tú tienes cuidado de nosotros. Gracias por ser un Padre amoroso y tierno. Y gracias también porque eres un escudo en nuestra vida, una adarga que nos rodea, que nos protege, porque tu palabra y las verdades y principios de tu palabra son ese escudo que nos protege, Padre Celestial. Yo te pido por cada hermano y hermana en esta mañana y quienes nos escuchan, que viven en medio de este tiempo, pues preocupados. Las noticias nos hablan de la circunstancia tan complicada que se vive, tanto en el país como a nivel mundial, pero que descansemos en tus promesas, en la promesa de vida eterna en la que estamos seguros, que podemos confiar porque tú prometiste y aún lo juraste para que entendiéramos que lo que tú has dicho es inmutable, no cambias, y eso debe ser un ancla en nuestra vida que nos dé consuelo, paz y certeza de que en esta tierra estamos de paso. Gracias por tu cuidado y protección. Yo te pido por cada uno de los que estén escuchando esta enseñanza, bendice sus vidas, guárdales, y quien no te conoce como Señor y Salvador, que sea tu Santo Espíritu quien hable a sus vidas, para que vivan tu cuidado, tu protección, la seguridad de estar en tus manos. Vean cómo tú eres un Dios que nos guardas, que nos rodeas de tu favor, por pura misericordia. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.